Y el problema, digamos, que interesa acá o que a mí me interesó trabajar en la performance era precisamente el problema de qué significaba que algo sucediera o qué significara que algo aconteciera. La performance es un concepto hoy día muy emergente en el ámbito público. Sin embargo, como concepto tiene bastante historia durante el siglo XX y que curiosamente no parte en el arte. El concepto de performance fue pensado originalmente desde la lingüística, desde Austin, a propósito de ese famoso texto de cómo se hace cosas con el lenguaje, y por algunos antropólogos, especialmente Milton Singer, que habla es el primero que habla sobre performance culturales, digamos, los años 50. El paradigma moderno es un paradigma que se había centrado en la idea del texto. Y la noción de texto implicaba precisamente una idea de fijación de los sucesos. De alguna otra manera, en la antropología, que estudiaba fenómenos como los rituales, lo que hacía era más bien sacar una fotografía de ese rito para estudiarla finalmente como un texto. Y por eso en general la antropología generó mucho desarrollo, especialmente la primera década del siglo XX, a propósito de los estudios del mito, porque el mito es texto. Y aun cuando el mito en su definición también tiene una deriva, el elemento de la deriva logró ser capturado especialmente por el estructuralismo, a propósito de los conceptos, digamos, que plantea Lévi-Strauss, digamos, de devenires fijados o de devenires controlados de alguna otra manera. Entonces, el tema de la performance tiene que ver más bien no con una cuestión respecto al arte, sino que con un problema que yo creo que yo personalmente lo sitúo en la filosofía, cuando la filosofía empieza a pensar qué significa que algo acontezca, qué es lo que significa que algo suceda. El problema en la filosofía no era llamado así todavía, sino que era llamado con un nombre más filosófico, que era lo que Heidegger llama la facticidad, o sea, la cotidianidad, el mundo como sucede realmente. Esta idea, digamos, de tratar de pensar la facticidad parte ya hacia finales del siglo XIX con el historicismo de Dilthey, cuando Dilthey entiende que la historia es un movimiento y no solamente es una fotografía de un vestuario o de una costumbre que alguien atrapa en un momento determinado. Dilthey entonces propone un concepto que tuvo un cierto éxito, que era el concepto de vivencia. Entonces, lo que hay que capturar, dice Dilthey, para entender una época son las vivencias, lo que alguien experimenta. Ese concepto de vivencia después va a ser tomado por la fenomenología, y la fenomenología va a intentar precisamente tratar de explicar la relación que nosotros establecemos con el mundo a propósito de una relación que establece la conciencia con esa facticidad. No obstante, la fenomenología siguió capturada en el concepto de la subjetividad moderna, es decir, seguía entendiendo que quien controlaba esa relación del suceso era la conciencia o era la subjetividad en ese sentido. Pero la pregunta quedó planteada, y por eso parte importante del pensamiento del siglo XX es un pensamiento que va a girar hacia la pregunta por la facticidad, y es en esa dimensión de problema en donde va a aparecer este famoso concepto de performance. Y el concepto de performance alude precisamente al hecho de la acción, de eso que sucede y que como suceder es completamente efímero, es pura transitoriedad. Y lo que ocurre es que nosotros nos empezamos a dar cuenta que la vida humana, la vida real humana, es una vida que acontece, no es una vida que se preprograma o no está escrita en un tipo de texto. Más bien dicho, ese proyecto sartreano fue siempre una gran ficción. Más bien uno va viviendo el cada vez, y en ese cada vez va tomando decisiones de lo que tiene que hacer. Nosotros llegamos a este lugar
nos sentamos, tenemos que preparar la cámara, tenemos que preparar el escenario para que eso suceda, pero todo eso que esa cámara no va a captar es la vida, es la verdadera vida. La cámara lo que está es fijando un momento de esa vida, pero en el fondo cuando la fija la desnaturaliza como vida. Deja de ser vida y pasa a ser encuadre, en este caso un encuadre de video. Por muy natural que todo esto suceda, sigue siendo un tremendo simulacro. Y es simulacro porque el sujeto que va a ver en este momento, estoy haciendo una cita a Cortázar, cuando Cortázar grababa esos discos, cuando él dice, ustedes que están escuchando esto, tal vez lo van a escuchar muchos años después, ¿no? Cuando Cortázar graba esos discos y lee sus cuentos en los 70, lo que está imaginando es precisamente qué significa la escena viva de esa lectura, que es la escena de lo que nos sucede a nosotros realmente. Esa dimensión es lo que pretende atrapar la performance, y obviamente ustedes podrán entender que la capacidad de atrapar es un concepto cuestionable, ¿no? Atrapar es muy relativa, porque ¿cómo tú capturas lo que es puro movimiento, ¿no? Eso es el gran problema. Ahora bien, si lo llevamos al tema del arte, entonces cabría decir que si ese es el contexto del problema, la pregunta por la vida, por lo que significa que algo suceda, la performance hay que entenderla de dos maneras. La performance, primero, es el conjunto de todos esos tipos de cosas que hacen los seres humanos que implican conductas, ¿no? Y en los términos del inventor de los performance studies, Richard Schechner, conductas que tienen una cualidad, que son 2 veces repetidas. La performance no serían los actos espontáneos que realizamos nosotros, sino que son conductas que tendrían una suerte de codificación previa, porque si no, no los podrías distinguir como performance. Es una misma cuestión que también la señala Austin en sus textos, y que Derrida, en un texto que se llama Firma Acontecimiento Contexto, el tipo coloca precisamente como para romper la fantasía de que performance era lo mismo que no representación, porque no hay nunca no representación, hay más bien límites de la representación. La cuestión interesante entonces en este lugar es que Schechner señala que la performance son todos esos actos. El acto, por ejemplo, de esta congregación, en la medida que genera una cierta reiteración, es una suerte de performance. Eso que ustedes no están viendo ahora, ¿no? Que hay personas aquí alrededor con las cuales nosotros nos estamos relacionando en el aquí y en el ahora. Pero también yo pudiera querer estudiar, dice Schechner, las cosas como performance. Es decir, existen las performances y existe la performance como una metodología de análisis de fenómenos sociales. Y en ese sentido entonces la performance se integra hoy día como un problema, también como un tipo de perturbación o de alteración del concepto de la disciplina. En el sentido de que la performance viene a alterar las categorías clásicas con las que se constituyó la idea de disciplina. Y en el caso del arte, lo que hace la performance es precisamente generar una fisura o una relación de porosidad respecto a lo que fueron o a lo que modernamente se establecieron como disciplinas artísticas. Entonces, desde el punto de vista del arte, la performance no se instala en un lugar, se instala más bien en un lugar de transición permanente entre todas las formas disciplinarias. Por eso hay performances que provienen desde las artes visuales, desde el teatro, hay performances literarias, ¿no? Yo creo que las conocen ustedes muy bien, digamos, o que han provenido desde la literatura, desde la música, etc. Es decir, la performance no es que tenga un lugar determinado, sino que más bien la performance está cruzando porque está generando porosidades en torno a esa disciplina. Entonces, desde un punto de vista epistemológico, la performance es una alteración de la concepción de disciplina y en ese sentido es un problema para las instituciones de formación. Podemos hablar de la formación más rato, pero lo interesante es que la performance difícilmente puede ingresar a una institución,
porque se define precisamente como ese tipo de práctica radicalmente y por esencia no institucional. Y en ese sentido hay muchas cosas que pueden ser performance. Muchas prácticas de hecho pueden ser performance, pero en el momento en que tú la performance la institucionalizas, la defines o la confinas en algo, dejó de ser performance, pasó a ser texto. Desde mi punto de vista, el gran tema de la performance desde el punto de vista del arte fue la pregunta vanguardista por la vida, por la relación entre obra y vida. Lo que intentaron muchos vanguardistas fue adelgazar lo máximo posible esa relación. Pero no es sino hasta el momento en que sucede eso que se llama el happening o la performance, donde esa relación efectivamente logra realizarse de alguna otra forma. Pero esa realización tiene costos. Y el costo, más bien dicho, tiene un costo que es su ganancia. Es que el happening, de alguna otra manera, al mismo tiempo que pretende, desde el punto de vista formal, establecer esa relación entre obra y vida, o sea, capitalizarla, hacerla real, al mismo tiempo genera una crítica central a la lógica de la producción y de la circulación de la mercancía. Porque el concepto, digamos, del capitalismo es un concepto que está instalado en la idea de la conservación, de la acumulación. Y por lo tanto, las formas disciplinarias del arte que pretendían fijar la representación del mundo dentro de un encuadre estaban instaladas en esta lógica de la conservación del capital. Y por eso podía suceder, como sucedió después de la vanguardia especialmente, que empezó el mercado del arte. Es decir, que la obra de arte pasa a ser mercancía y la obra de arte entonces puede circular como circulan otras formas de mercancía. El arte de los 50 y los 60 no solo entonces quiso repensar o reexperimentar esta relación entre arte y vida, sino que vio en eso también una herramienta de crítica a este elemento esencial del capitalismo, que es la fijación de las cosas. Yo lo llamaría incluso la textualización, ¿no? O el texto caído en mercancía. En el caso de la literatura eso se llama industria del libro. El bestseller, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en Chile, nosotros tendríamos que decir que la práctica de las performances llega a Chile casual y no tan casualmente en medio de la dictadura de Pinochet, en medio de una situación de alta violencia y en la que precisamente una de las cosas que no se podía hacer era poder hablar directamente las cuestiones. Pero también nosotros vamos a entender posteriormente que el resultado precisamente de estos 16 años de dictadura que vivimos tuvo efectos mucho más profundos. Y uno de esos efectos profundos fue que rompió para siempre no solamente una forma de convivencia que definió el republicanismo chileno de una parte del siglo XX, sino que también rompió para siempre los modos de producción y de realización de la vida de los sujetos. Nosotros nunca más volvimos a ser los mismos, por decirlo así. Se torturó a mucha gente, se desapareció a mucha gente, fue tomada prisionera a mucha gente.
No había casi nadie que a su alrededor o en su barrio no haya tenido un amigo, un vecino o un pariente que no le hubiese ocurrido algo así. Esa impresión de masividad, de alguna otra manera, sería asimilable o afín a la experiencia famosa del Holocausto. Yo sé que obviamente hay diferencias, no quiero homologarla, quiero decir que son afines, ¿no? Entonces, del mismo modo como en Europa, esa experiencia radical de esa matanza en masa, de esa matanza industrial de lo que significó el Holocausto, implicó el fin de la modernidad, porque el fin de la modernidad no fue un programa, sino que fue consecuencia de un trauma del afecto. En Chile también esta situación de radical violencia va a generar también este trauma en nuestra estructura de los afectos, en nuestra estructura del deseo, que en definitiva rompió para siempre los modos en que Chile representó el mundo en otro tiempo. Entonces, la performance emerge precisamente a propósito de esa condición. No es solamente, no es producto de que está de moda hacer performance y que los artistas de ese entonces se están actualizando. La performance surge como una necesidad de poder expresar la urgencia de ese dolor. En ese sentido, la performance ofrecía a estos artistas precisamente la posibilidad de una inmediatez del discurso. Y como plantea tu pregunta, una inmediatez en una eficacia de ese discurso. Eficacia habría que entenderla aquí más bien como una inmediatez respecto al otro. Es decir, mientras la obra de arte convencional implicaba siempre un diferimiento respecto a su recepción, la obra de arte performativa trabaja en la inmediatez de esa recepción. En eso consiste la performance. Más que en un determinado tipo de usos de recursos, lo que más define la performance es precisamente la inmediatez respecto a la recepción. Es decir, toda performance se define por lo que hoy día en teoría de la performance, en teoría teatral, se llama la copresencia. El hecho de que hay unos que están ahí y hay otros que están, unos que están contemplando una acción y otros que están actuando. Pero en la que esos que contemplan ya no contemplan pasivamente, sino que también interactúan con esos que están actuando. Entonces, claro, la performance era una herramienta de inmediatez del mensaje, con el que tú podías, en buen chileno, al tiro, tener esa recepción. Y por lo tanto, la performance también se constituía en una actividad política. Performance y activismo político son hoy día nociones que están muy cerca, ¿no? De hecho, en algunos artistas es muy difícil distinguir cuándo son artistas de performance y cuándo son activistas sociales, ¿no? Una de las discusiones más típicas de la performance es precisamente la relación entre performance y registro. ¿Hasta qué punto el registro sigue siendo o no? Ahí hay distintas posiciones. Hay unas posiciones muy radicales como la de Peggy Phelan, que señala que el registro claramente no es performance y que el registro es documento. Peggy Phelan, de hecho, habla de una ontología de la performance, que a mí me parece muy, muy potente ese concepto, ¿no? Es un concepto que ya es de los 90, digamos, no es tan nuevo. Y ella entonces define la performance de una manera que a mí me parece muy precisa. Es una representación sin reproducción. Es decir, el problema de la performance no es la no representación, sino que no es una representación que se reproduzca. Es decir, claramente ahí hay un cuestionamiento a la lógica de la circulación de la mercancía. Y el problema del registro de la performance es que la instala en la lógica de la mercantilización. La performance, al mismo tiempo que tiene ese elemento, contiene esa resistencia o ese rendimiento crítico a propósito de instalarse en el umbral, esa misma condición elabora su peligro. Y su peligro es la banalización de lo performativo. Y la banalización del performativo es sociedad del espectáculo. Porque todo sucede hoy día, ¿no? Entonces, todo tiene que ser espontáneo. Yo veo la televisión y entonces los tipos se paran, los tipos rompen el cuadro, aparentemente, pero todo bajo control, porque todo eso está calculado por el people meter, que está diciendo, ahora párate, no, ahora no, quédate tranquilo. Ahora yo te ofendo, ahora te tiro mierda, etc., ¿no? Es una cuestión bien interesante cómo hay un cálculo respecto a la performatividad. Desde el punto de vista del rendimiento crítico,
la performance está contra la eficacia. Es decir, el lenguaje de la performance es un lenguaje que viene, al instalarte en el umbral de la disciplina, viene a romper la eficacia natural de los lenguajes. Entonces, performance sería toda esa situación en la que el encuadre o el esquema se rompe momentáneamente. Yo diría, como Benjamin, se interrumpe. Desde los años 90 en adelante, nosotros comenzamos a vivir lo que se llamó la transición a la democracia. El concepto de transición ya es un concepto bien complicado porque implica tránsito. Pero la transición de la democracia lo único que no generó fue movimiento, sino que fue una transición estática, curiosamente, digamos, porque no generó los cambios que muchos de nosotros esperábamos, sino que conservó precisamente un modelo y más bien lo intensificó y lo perfeccionó. Entonces, desde ese punto de vista, la transición fue una falsa transición, en el sentido de un falso movimiento, que fue produciendo precisamente un estancamiento y un aposamiento respecto a ciertas cuestiones. El aposamiento es respecto a la expectativa, en primer lugar. Pero si nos queremos poner un poquito filosóficos o poéticos, yo diría que es un estancamiento o un aposamiento del deseo. Y en ese sentido, ese deseo que va estancando, se va pudriendo. Y de repente es un deseo que era deseo en tanto quería un objeto, pero luego cuando ya está estancado, ese deseo ha perdido toda relación a objeto y se transforma simplemente en un deseo que desea el propio deseo. Pero en este caso, yo siento que este aposamiento del deseo no tiene objeto y más bien produce derivas de objetos, produce chispazos de luz de objetos, pero no sabe qué desear. Y por eso lo desea todo, por eso lo quiere todo. Y por eso en la última manifestación estudiantil del año pasado, nosotros veíamos precisamente ese exceso del objeto del deseo, ¿no? Lo queremos todo y no queremos transar nada. Bueno, esa es la parte luminosa, pero detrás de esa parte luminosa yo creo que hay una parte que ya es menos luminosa y que yo creo que es la más fuerte y creo que es la que habría que pensar. Que detrás de esos chispazos de objetos, que aun cuando pareciera que son súper concretos, porque queremos educación gratuita, queremos cambiar el modelo, la utopía, su resurgimiento, el aparente resurgimiento de la utopía, queremos cambiar un modelo, pero no sabemos qué queremos proponer. Porque no es claro lo que se pueda proponer tampoco. Queremos educación gratuita, incluso contra los propios principios de esa educación gratuita, ¿no? Porque si la educación gratuita pretende precisamente ayudar a los que no pueden pagar, el principio era llevado a tan últimas consecuencias que alguien podía estar de acuerdo en pagarle a aquellos que sí han podido pagar y han profitado de un sistema durante años. O sea, yo a lo que me refiero es a la contradicción, ¿no? Por eso hablo de un deseo que no tiene objeto, ¿no? Pero ese deseo que no tiene objeto, que desea un deseo, de alguna otra manera lo que va generando es violencia. Y la forma de expresión, por lo tanto, es el ímpetu. Es el puro paso al acto. Es la pura performatividad del deseo. Yo creo que la diferencia tiene que ver con la poética. Porque lo que, para mi gusto, no tuvieron las acciones del año pasado, que tú podrías llamar performance, es una poética. Es decir, una interrupción en la devastación del imaginario. Más bien eran reiteraciones de la devastación. No estaban formulando nuevas cosas. Yo no me creo ese juego de, pero es que están trabajando con los instrumentos de la cultura popular.
No, están sometidos a esos instrumentos. Yo voy a ser súper duro en este sentido quizá. Es una generación que no está pudiendo imaginar nuevos imaginarios. Y tiene que reproducir los mismos imaginarios de la tele. Y por eso la tele los toma. O sea, una verdadera performance es aquella que no habría sido posible tomar la televisión. Esa es la verdadera performance. Y las verdaderas performances ocurrían cuando los carabineros golpeaban a las personas. Y eso no estuvo en la tele, porque eso es insoportable. Y la performance trabaja en el lugar de lo insoportable. Yo creo que hay mucha gente que es consciente de eso en todo caso. No es solamente un discurso que yo vengo a tirar mesiánicamente, no, para nada. Yo creo que hay mucha conciencia respecto a eso. Lo que ocurrió el año pasado fue una acción política. Y desde el punto de vista de la acción política, creo que tuvo consecuencias interesantes. Pero no quisiera llamarla performance. Y no quisiera meter el tema de la performance en eso. Y si quisiera rescatar elementos, rescataría los elementos de esos grupos de activismo político que trabajan la performance, que irrumpieron en las propias marchas, que interrumpieron las propias marchas. Los grupos de disidencia sexual, los grupos de disidencia cultural, esos grupos sí que interrumpieron el flujo de naturalidad de esas marchas. Lo que sí tiene esa marcha, y que a mí es lo que yo sí me llevo muy gratamente, es que estamos viendo un sujeto que es capaz de convivir con la diferencia. Y que aun cuando le interrumpieran su marcha, integraba eso en una lógica de un ejercicio infinito. Eso sí me parece muy potente. Lo primero que yo tal vez tendríamos que plantear es que el concepto de dramaturgia en primer lugar es un concepto hoy día que ha sufrido una expansión de campo. El concepto de dramaturgia ya no alude solamente a la idea del texto escrito, al texto dramático propiamente tal, o a la idea de un género dramático, diferente a un género lírico o narrativo. El concepto de dramaturgia apela a la forma en que se construye un relato en el teatro. Y yo incluso sería todavía más aventurado y diría en toda forma escénica. Hay siempre un tipo de construcción de relato que podría perfectamente llamarse dramaturgia. Dentro de esa línea, entonces nosotros podemos hablar de dramaturgia del espacio, de dramaturgia del texto, de dramaturgia de la imagen, de dramaturgias sonoras, podríamos llamar de dramaturgia del cuerpo, podríamos hablar de dramaturgia del actor, dramaturgia de dirección, dramaturgia de iluminación, etc. Es decir, la manera en que yo compongo un relato al interior de un arte escénico podríamos llamarlo precisamente dramaturgia en términos genéricos. Cuando nosotros pensamos en el texto dramático, en este texto abierto, en este texto que ha repensado su condición de texto, nosotros nos encontramos efectivamente que en nuestro país, desde ya finales de los años 90, hubo una explosión de autores que lograron plasmar en la escritura un imaginario y que lograron generar no solamente montajes sobre sus propios textos, sino que además lograron generar textos con una suerte de autonomía en tanto escritura. Esas son las que a mí personalmente me interesan. Es decir, ese tipo de escritura, a la manera francesa de entenderlo, ¿no? Ese tipo de escritura que al mismo tiempo está al servicio de una puesta en escena, pero al mismo tiempo puede tener una autonomía. La escritura dramática chilena, no el teatro chileno, que no es lo mismo, la dramaturgia, la escritura dramática chilena, para mi gusto, ha tendido por tres grandes vertientes, siendo bien reductivo. La primera, un tipo de escritura en donde el referente televisivo y mediático y mass media es muy presente. Un segundo conjunto de dramaturgos en donde la preocupación por la letra y por la materialidad de la letra ha sido lo central. Y un tercer grupo
en el que la relación entre habla y puesta en escena ha sido lo productivo. En el primer grupo yo propongo, digamos, obras, hay muchas y de varios autores, pero por ejemplo La mujer gallina de Moreno, de Alejandro Moreno, una obra de los 90, una obra de principios de los 2000 más bien, que trataba sobre una noticia. Hay mucha obra, es un ejemplo, mucha obra que trata sobre noticias. En la misma lógica, por ejemplo, una obra de Benito Escobar como se llama Ulises o no, que también es toda una referencia precisamente a los medios de comunicación y a la sociedad del espectáculo. En el caso de la dramaturgia densas que llamo yo, de narratividades densas, para mí el paradigma es Juan Claudio Burgos, pero ahí yo también colocaría algunos textos de Benito Escobar o de Rolando Jara, que para mí apelan a esa cuestión, ¿no? En el tercer grupo, todo esto es muy amplio, por favor, y es bien cuestionable. En el tercer grupo yo colocaría precisamente los trabajos de Ana Archa y de todas esas poéticas al estilo de Ana que han surgido posteriormente hoy día, que son dramaturgias muy fragmentarias, pero en donde el texto está más bien al servicio de un movimiento, de un accionar actoral, ¿no? Y aun cuando logran en algunos casos una riqueza como palabra, son menos interesantes como palabra. Por ejemplo, algunos trabajos de la Manuela Infante, como Cristo, que uno no podría decir que son dramaturgia. E incluso los trabajos primeros de la Manuela, ¿no? el Juana, yo creo que es mucho más interesante la puesta en escena que el texto, porque el texto solo parece un texto muy antiguo, pero la puesta en escena era muy brillante. Entonces, por eso hay contradicciones también respecto a eso, pero sería otra cosa. Temáticas. Temáticas, yo creo que hay una temática que ha sido transversal, el tema de la familia. Y hasta hoy día, digamos, ¿no? Pero hoy día ya está un poco banalizado, ¿no? A mi gusto. La familia en algún momento representaba una alegoría de la familia chilena. El tema de la familia es que la familia es una alegoría es una alegoría que claramente se puede transformar en un símbolo muy totalitario. Porque cuando tú entiendes que la sociedad chilena es una familia, dejaste de entender que la sociedad chilena es política. La familia no tiene política, la familia tiene relaciones de familia, por lo tanto, tú siempre vas a perdonar a tu hermano. Pero que hay cosas que no se pueden perdonar, o sea, el tipo que cometió un crimen, que torturó, que hizo desaparecer, es una cosa que no se puede perdonar, ¿no? Entonces no es mi familiar. Entonces si yo entiendo que Chile está roto como familia, yo estoy haciendo un mal favor precisamente al problema de la memoria. Toda esa metáfora de la familia ha dado lugar a otras formas de teatro que para mi gusto son más interesantes, que son formas de teatro político hoy día, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Jesús Urqueta, lo que hace la Patricia Artés con Celebración, por ejemplo. Lo que está haciendo este grupo que hizo Ñubu Tremen, digamos, que trabaja sobre testimonios de mujeres mapuches reales. Ahí hay cuestiones que son interesantes y que elaboran formatos aparentemente de neorrealismo familiar, pero ya no están hablando de la familia, porque están instalando sujetos reales o porque están descuartizando la representación de los actores, están hablando directamente de lo que están sintiendo. Simulacro de la Hiera es otro ejemplo también de teatro que está apelando a esa cuestión directa, ¿no? Hay un teatro de la realidad en Chile hoy día que tiene que ver con eso, ¿no? De que ya no interesa actuar bien, sino que te interesa decir. Yo creo que las muestras de dramaturgia, yo soy jurado de las muestras de dramaturgia, es un súper buen, buen repertorio de lo que se está imaginando las personas que están escribiendo. He leído obras, en alguna muestra de dramaturgia hace rato, leí obras muy buenas sobre la Revolución Pingüina, por ejemplo, y que nunca se pusieron en escena. Es decir, yo creo que la dramaturgia sí está trabajando, pero creo que de parte de los directores teatrales en Chile hay poco interés por tratar de leer esa dramaturgia. Hay demasiada urgencia de querer hacerlo todo, de querer ser el director, el escritor, el diseñador, no sé, hasta el productor, el gestor, que lo quieren hacer todo. Y obviamente nadie puede hacer todo bien. Yo creo que hay fallas muchas veces, muchas horas, que toman textos que no han logrado construir poética.
ponerse a escribir teatro no es cualquier cosa. Yo creo que el teatro tiene que representar lo que sucede en un país, pero no copiarlo. Tiene que representarlo con una dislocación. Porque cuando la gente va al teatro, o cuando la gente vaya al teatro, lo que tiene que reconocer es ese lado que no piensa en la vida cotidiana. Justamente lo contrario de lo que se suele decir, ¿no? O sea, la gente en la vida cotidiana le tiene que pasar lo que le tiene que pasar en la vida cotidiana. Pero cuando va al teatro, tiene que poder pensar eso que no pueden pensar en la vida cotidiana porque tienen que ganarse el pan. Pero el teatro los tiene que hacer pensar en eso. No un teatro que le hable de las mismas cosas en la vida cotidiana. Yo tengo una frase. Yo quiero un teatro que no sea como la tele. Que no me recuerde nada a la televisión. Ese es para mí el teatro que debiera suceder.